Muchas gracias por asistir a esta conferencia. Mi nombre es Daniel Giosa, trabajo en Noresdata, en la parte de marketing y comercialización. Quiero dar la bienvenida a estas conferencias abiertas en gestión de datos. Las conferencias ocurren en el marco del curso que estamos dando, es el curso de marco de referencia para la gestión de datos. Es un curso basado en el modelo de DAMA, el modelo que está en el DEMBOK 2. El curso, bueno, recorre todas las áreas que se mencionan en el libro y damos algunos temas más. Y dentro de este curso invitamos a colegas de organizaciones que están trabajando en temas de datos para que nos puedan contar qué proyectos están haciendo y cómo vienen trabajando relacionado a estas áreas de gestión de datos. En este momento estamos haciendo este curso. La próxima fecha, ya les aviso que va a ser el 6 de agosto. Si están interesados en el curso, aquí abajo les dejo la dirección de correo para que nos escriban y nos comenten. Entonces, hoy tenemos a Elvira como invitada del Plan Ceibal, que nos va a estar compartiendo su conferencia. El próximo jueves va a estar Mercedes Cobas, de una empresa de Uruguay que se llama Sura, que va a estar hablando sobre la evolución analítica con enfoque en gobierno de datos. Va a ser a la misma hora. Se pueden inscribir en la misma página donde se inscribieron para esta conferencia. Si quieren compartir la página con algún colega que entiendan que les puede interesar, les agradecemos. El siguiente jueves vamos a tener una jornada doble. Primero va a estar Florencia Sarasola de AGESIC, hablando sobre políticas de datos para la transformación digital. Es un caso bien interesante porque es la adecuación del modelo de DAMA aplicado a las políticas de transformación digital del Estado uruguayo. Así que si ustedes quieren ver cómo se puede adecuar el marco, esta conferencia va a estar muy buena. Y después vamos a tener esta otra conferencia que se llama El impacto de la nueva normativa de protección de datos y su tratamiento en Uruguay. Andrés Arabia y María Balsa, ambos son abogados especialistas en el tema, nos van a estar aportando un poco de luz a ver cómo podemos trabajar sobre estos temas. Permítanme contarles un minutito que tenemos ahora el lunes. Vamos a estar comenzando este taller de gobierno de datos. El objetivo es entender cómo accionar una iniciativa de gobierno de datos dentro de su organización y bueno, conocer cómo estructurar los roles para armar la figura de gobierno de datos. Si ustedes están llevando adelante proyectos para conformar un gobierno de datos, este curso creo que les puede dar una ayuda importante. El curso lo estamos comenzando el lunes, así que si están interesados, por favor, me escriben aquí a info@noresdata.com y si no, tenemos otra oportunidad en septiembre. Y ahora permítanme presentarles en un minutito qué es Noresdata. Somos una empresa de consultoría que trabajamos sobre la gestión de datos. Hacemos distintos servicios. Puede ser la evaluación de capacidades en gestión de datos para conocer un poco cómo está su organización con respecto al nivel de madurez en estos temas. Trabajamos apoyando en la conformación de lo que es el gobierno de datos. Ustedes están llevando adelante estas iniciativas, nosotros podemos ayudarlos. También en lo que es la estrategia de datos, es decir, bueno, cómo trabajar con los datos, cuáles son los objetivos a 3, 5 años, cuáles son las iniciativas que hay que lanzar, y también sobre temas de protección de datos. Así que bueno, por ahí es un poco lo que hacemos en Noresdata. Ahora sin más demora vamos a darle pie a Elvira Brusa. Elvira, muchas gracias por acompañarnos hoy. La conferencia de Elvira se llama Implementación de un diccionario de datos en Plan Ceibal. Elvira es
es certificada CDMP, especialista en calidad y gestión, y es jefe de gestión del beneficio en el Plan Ceibal. Así que Elvira, adelante y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, me vuelvo a presentar, Elvira Brusa, pero quería darles un poco, un breve detalle de mi experiencia en Ceibal para que vayan un poco entendiendo todo este tema del diccionario de datos. Yo empecé a trabajar en Ceibal en el año 2009, liderando el proyecto de implementación del sistema de gestión de la calidad, y desde hace 8 años soy jefe del área de gestión del beneficio, que es un área básicamente que gestiona la mayor parte, muchos de los datos de Ceibal, ¿no? Hacemos solo gestión de datos. Entonces, estas dos cosas, mi antecedente de gestión de calidad y este conocimiento de los datos de Ceibal, es los que un poco me pusieron al frente del proyecto del diccionario de datos. Entonces, miren que ahí. Vamos, la presentación se divide en dos partes. Una, explicarles brevemente el contexto que dio lugar al proyecto, porque, bueno, esto es algo que cuesta, y yo creo que lo primero es plantearse si realmente justifica, ¿no? Y después los principales aspectos de la implementación de este diccionario en Ceibal, lo que para mí fue lo más importante para transmitirles nuestra experiencia. Bueno, entonces primero contarles que el Plan Ceibal se creó en 2007 como un plan de inclusión e igualdad de oportunidades con el objetivo de apoyar en la tecnología. Esperen que tengo... Con el objetivo de apoyar con tecnologías las políticas educativas uruguayas. Entonces, ahí tienen un texto, pero si miramos la imagen y nos paramos en 2007, esa imagen yo se las podría resumir como entregar una computadora a cada niño de la escuela pública uruguaya. En el contexto de hoy, le puedo decir que esos niños están con esa computadora, que está conectada a internet en el 100% de los locales educativos, que esa escuela, al igual que el 85% de los locales educativos, tiene un equipamiento de videoconferencia, a través del cual, entre otras cosas, se enseña inglés, que esos niños están ingresando a plataformas educativas, a contenidos educativos, que esos docentes han recibido capacitación de Ceibal para el uso de las tecnologías. Eso, entre otras cosas, para que ustedes dimensionen que estamos hablando aproximadamente de unos 700.000 beneficiarios teniendo todas esas actividades en el uso de las tecnologías que provee Ceibal. Entonces, no se asusten con esa diapositiva, lo que les quiero mostrar es que esto se traduce en muchos procesos cliente-cliente. Esa es una característica de Ceibal, que hace que cada uno de esos procesos tenga su soporte en los sistemas de información. Algunos los comparten, algunos no. Sistemas de información, les digo, desde desarrollos internos, proveedores, sistemas comprados a proveedores uruguayos, sistemas en modalidad SaaS, bueno, una diversidad de sistemas de información que, bueno, que lo que les da indicio de también la diversidad que tenemos en la estructura de datos. Entonces esa es una característica muy especial de Ceibal. Tiene no solo una cantidad de sistemas de información, sino de datos diversos, porque todos esos procesos tienen que reflejar su realidad en los datos. Bueno, entonces, hay un lineamiento que viene de Ceibal desde hace unos cuantos años, que es potenciar la toma de decisiones en base a datos, ¿no? Que también es un lineamiento a nivel país, ¿no? Ceibal toma ese lineamiento. Y bueno, y eso definitivamente impone el desarrollo de un diccionario de datos. ¿Por qué? Porque los datos tienen que verse como un activo, ¿no? Algo que... Una imagen que yo uso bastante en Ceibal cuando hago las instancias de sensibilización es, nosotros gestionamos activos que son nuestros dispositivos, tenemos gestión de almacenes. En Ceibal a nadie
se le ocurre no tener la descripción perfecta de todos los dispositivos que tenemos, saber cuántos tenemos, saber dónde están. Entonces, bueno, siempre hago ese símil de que los datos son un activo más y tenemos que conocerlos y tenemos que saber dónde están. Bueno, también esa diversidad en los sistemas de información hace que tengamos un alto nivel de interoperabilidad, que tenemos que controlar la calidad, ¿no? Entonces, también ahí se vuelve una necesidad. Y bueno, y el último punto que ven ahí, que no es un tema menor, por lo menos en Uruguay, es el tema de la movilidad de las personas, ¿no? Personas que se van de Ceibal, personas que de repente están trabajando hace 2 años con un sistema de información, lo conocen o han interactuado con un proveedor, bueno, que tienen mucho conocimiento que, bueno, necesitamos conservar. Entonces, bueno, todas esas características fueron las que en definitiva impulsaron la necesidad de tener un diccionario de datos. Quizás, si yo hace, les diría 25 años que trabajo no les digo en gestión de datos porque eso es algo que aprendí cuando me certifiqué, que trabajar en TI no significa trabajar en gestión de datos, pero sí en empresas, en áreas de TI y en empresas de software, y con quizás más volumen, mucha facturación, muchos empleados, y sin embargo, esa complejidad que yo les mostré en la cantidad de procesos, creo que es lo que es clave para decir necesito un diccionario de datos. También el hecho de que, bueno, muchas empresas quizás tienen centralizada el análisis de datos, y entonces es mucho más fácil tener una definición común y no necesitar encarar un proyecto de este tipo. En Ceibal el análisis de datos está muy diversificado. Voy a ir un poco para atrás, pero todos esos procesos que yo les mostré, bueno, hay gente pensando en esos procesos, pensando en cómo mejorarlo, en cómo mejorar los servicios, y bueno, esa gente quiere pensar sobre datos. Entonces, tenemos muchas personas requiriendo de información y de entender esa información. Bueno, acá es un punto que me parece importante detenerme en qué es un activo, cuándo el dato lo consideramos un activo, ¿no? Que supongo que muchos lo vivimos y lo vivimos a diario, ¿no? Esto de que el consumidor de información le pide la información a uno y obtiene una cosa, y se la pide a otro y obtiene algo diferente, y por lo tanto asume que los datos no son confiables. En Ceibal, obviamente como todas las empresas, pasa. Y bueno, yo en realidad, de mi experiencia, concluyo que el tema del dato, de considerar un dato confiable, en primera instancia, es cuando el dato no es lo que espero. Entonces, por más que el dato esté bien, porque las dos cosas que me dieron están bien, pero con criterios diferentes, la persona siempre tiene esa percepción de que el dato no es confiable. Y entonces deja de usarlo y ahí ya perdemos el dato como activo. Entonces el diccionario de datos, además de ser lo obvio que uno dice voy y busco la definición del dato y entonces me entero de lo que es, nos ha servido mucho para poder relevar requerimientos de información y ser mucho más precisos hacia el solicitante para que sepa lo que va a esperar. Les puse ahí unos ejemplos. En Ceibal es muy común decir escuela, dame datos de la escuela, dame datos de la dependencia, dame datos del local educativo. Y entonces cada uno interpreta, el que va a emitir el dato, bueno, si digo escuela, me estoy refiriendo a niños, y quizás el que me lo pidió se refería a escuela como forma genérica de local educativo. Y así, yo les puse varios ejemplos, me voy a detener un poquito más en el último. Por ejemplo, es muy común en Ceibal pedir, bueno, actividad de un año, ¿no? Entonces, muchos que no trabajan quizás en los procesos puedan pensar que es el año calendario. Y sin embargo, cuando alguien emite información desde el proceso, siempre asume que es el año lectivo, que no es enero-diciembre, es marzo-marzo. Entonces, bueno, más allá de que sigue pasando, porque no es que el diccionario se usa
¿no? Cada vez que voy a usar un dato, voy a usar el diccionario. Pero sí queda esa sensibilización o ese conocimiento del dato en la persona, tanto del que lo pide como el del que lo genera, de que sabe que tiene que preguntar más y que sabe que cuando entrega una información tiene que aclararle. Mirá que cuando te puse escuela, te puse primaria, te puse escuela del ámbito público, y entonces el dato es más esperado y por lo tanto más confiable. Y el que pide la información separa bien de que, bueno, dos me dieron datos diferentes, pero uno me lo dio por este motivo y el otro por este otro. ¿No? Me parece, quizás no piensen que el diccionario es una panacea que va a resolver todo, pero sí les aseguro que durante el uso y el desarrollo del diccionario se van imperceptiblemente resolviendo temas. Bueno, y acá vuelvo a ese concepto de imperceptible. Me parece importante, quizás muchos que hayan pasado por proyectos ya tienen esta posición sobre cómo encarar nuevos proyectos, pero en este caso en particular, y después les voy a decir otras experiencias que he recabado de otras personas que hacen hincapié en lo mismo, no planteárselo como un megaproyecto, ¿no? Como, bueno, ahora, de acá a un año vamos a tener todo, y no. Vivirlo como que es un proceso continuo, empezar de a poco, pequeños proyectos, resultados, otro proyecto, resultados, y así progresivamente. Entonces ahí le puse los tres aspectos que creo que hay que tener en mente, además del vamos paso a paso. Aprender, nosotros no sabíamos nada de esto, nada, no sabíamos si era una cosa fácil, si era una cosa, si nos iba a llevar 6 meses, un año, no sabíamos nada. Entonces, abiertos a aprender. Evangelizar, eso es una característica muy particular de Ceibal, que bueno, cada uno tendrá que evaluarlo en su empresa. En Ceibal son muchas personas accediendo a datos, usando datos, entonces no hay otra forma que evangelizar. No sirve un lineamiento, hay que convencer a la gente y que la gente sienta que las cosas sirven. Y luego buscar sinergias. Eso encaramos todo el proyecto intentando no ser un peso para la organización, ¿no? O sea, estoy haciendo esto y además me piden el diccionario. Siempre tratando de que en algo que la persona ya usa o algo que la persona ya es una necesidad, entonces sumar esto como una cosita más. Aprovechar esas oportunidades, tanto en los procesos, en las personas, en las herramientas de trabajo. Entonces, con esas 3 cosas en mente es que encaramos el proyecto. No sé si hay, quería parar un poco entre las 2 instancias que les dije, a ver si alguien tenía alguna duda, perdón, me fui. Cecilia, no sé si no puedo ver. No tenemos preguntas por el momento, Elvira. ¿Ahí? ¿Hay una? No. A ver. Bueno, sí, ahora nos preguntan, ¿este diccionario de datos se encuentra en una herramienta tecnológica o en algo más simple? Sí, lo voy a mostrar después, pero se encuentra en una herramienta tecnológica. Sí. Por ahora no hay más preguntas. Si querés continuamos y al final te guío todas las que nos vayan llegando. Perfecto. Bueno, entonces, con todo este marco, tuvimos el apoyo de la dirección, ¿no? de seguir adelante con el proyecto. Sin grandes recursos, ya se los digo, no es que nos dieron un súper presupuesto, entonces avanzamos. Bueno, lo primero que yo les decía es que tuvimos que aprender. Entonces, ¿dónde, no? ¿De quién aprender? Porque todo este tema de la gestión de datos es tan nueva
Lo primero que ya veníamos en esa línea es el TAMA DMBOK. Ya lo veníamos ojeando, que da un poquito de miedo, pero hay que, viste, capítulo por capítulo, lo que hicimos es evaluar cada capítulo y decir, bueno, cuáles son importantes para nuestra organización, y ahí empezamos. Entonces hicimos un grupo de estudio, que lo uno con algo que yo realmente se los recomiendo, es si tienen la oportunidad de ir a un congreso anual de Dama internacional, que lo hagan. Realmente vale la pena. Yo lo hice en 2018, realmente vale la pena en el sentido, primero, de ver experiencias. Yo les decía antes, esto de ir el paso a paso. Yo fui a todas hay un montón de charlas, y elegí casi todas las de metadatos porque ya veníamos con esa idea. Y muchas presentaciones de bancos, de seguros, enormes empresas y todas expresando lo mismo, pequeños proyectos, resultados y nuevos proyectos. Entonces, bueno, también en el Congreso fue una charla de cómo estudiar el DMBOK y también que la dieron los propios, los que hicieron el DMBOK, y todos recomendaban lo mismo, grupos de trabajo. El DMBOK no es un manual de cómo hacer las cosas, si son propuestas de mejores prácticas, bueno, es así, leerlo y ver lo que a cada empresa le aplica. Bueno, el proceso de mejora continua, como les dije, planificar, hacer, verificar, actuar. Así como funciona, y además se van obteniendo resultados de a poquito, que también con temas presupuestales, bueno, a medida que uno a la alta dirección le va demostrando resultados, también es más fácil conseguir recursos. Que quizás los humanos acá son los que más, les diría que más que los económicos. Y después buscamos a nivel país quién estaba en el tema, y bueno, AGESIC realmente hace muchos esfuerzos para impulsar todas estas iniciativas a nivel de gobierno. De hecho, tiene un proyecto de metadatos, es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información. Y bueno, nos reunimos con ellos a ver cómo veían el tema. Ellos han hecho definiciones de datos a nivel país y nos expresaron lo mismo. Nos dijeron, empezamos con grandes definiciones, y después nos dimos cuenta que era algo inmantenible, que la gente no las usaba, entonces volvimos a decir, bueno, hagamos cosas pequeñas, prácticas, y que se usen. Bueno, entonces, y así seguimos aprendiendo, por eso no les hablo en pasado, porque seguimos aprendiendo. Hemos dado pasos hacia adelante y también hemos vuelto para atrás. Bueno, lo siguiente que nos preguntamos es, de toda esa cantidad enorme de datos que tenemos, ¿por dónde empezamos? ¿No? Porque, bueno, impensable por bases de datos, encarar esas, bueno, nos planteamos todo, ¿no? Lluvia de ideas. Entonces, una vez más, con esa idea de generar sinergias, dijimos, bueno, si el objetivo es potenciar la toma de decisiones, empecemos por los datos que se usan para la toma de decisiones. Entonces, en Ceibal ya hacía tiempo que hay un proceso de emisión de información que gestiona todo lo que es reportería, todo lo que se emite por Business Intelligence. También había iniciado un proyecto de Big Data. Y bueno, esas herramientas ya habían identificado datos útiles para la toma de decisiones. Entonces empezamos por esos. También nos permitían organizarnos por proceso, porque cada proceso tiene como sus reportes, ¿no? Los reportes que usa, los cubos en BI que usa, los casos de uso de Big Data. Entonces también eso nos permitía como medir un avance, ¿no? Bueno, alcanzamos a este proceso, alcanzamos a este otro proceso. Van a ver que después nosotros medimos en procesos alcanzados por el diccionario. Bien, todo esto, definiciones, ¿no? Todavía acá nadie había empezado a trabajar.
Siguiente pregunta. ¿Qué describimos de cada dato? ¿No? Porque, ¿qué es lo que me sirve saber del dato? Tengo que definir lo que es un dispositivo. ¿Qué digo? ¿Es una laptop, una tablet? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, bueno, ahí la definición de metadatos, que son datos que definen y describen otros datos. Si uno va al DMBOK, un poco capaz que se asusta, porque hay el DMBOK y otros. A GESIC nos hizo llegar las definiciones de la Comunidad Europea, que también están avanzados en el tema, y la verdad que asustan. Dice, no, uno se pone y dice, bueno, si para definir cada dato tengo que hacer 30 metadatos, 30 descripciones, o sea, capítulos, realmente no termino más. Entonces, bueno, ahí les puse en negrita y ahora les voy a explicar un poco cada uno. Definimos estas definiciones. ¿tá? Esto es lo que vamos, de cada elemento de dato, de cada dato, lo que vamos a especificar son estos capítulos, que ahora se los comento. Porque realmente ahí es gran parte de la clave del proyecto. Después acá quería nada más comentarle por qué yo hablo de diccionario y no hablo de metadatos, porque por lo menos en nuestra organización, cuando uno dice metadatos, la gente no entiende mucho de qué estamos hablando. Entonces cuando digo diccionario, si bien en lo estrictamente, en lo teórico, el diccionario es mucho más corto que metadatos, a mí me gusta decir diccionario, para que todo el mundo me entienda. Entonces digo, andá y lee en el diccionario, y en Ceibal todo el mundo sabe de qué le estoy hablando. No se asusten, no simplemente les quiero decir los capítulos, porque esta fue una conversación, mucha ida y vuelta. Nuestras definiciones de cada elemento de dato, por ejemplo, acá yo les puse dependencia, tiene primero una definición genérica. Esta es la que vemos cual diccionario, ¿no? La que cuando nos piden el diccionario entregamos esta. Una leída rápida ya nos dice de qué se trata ese dato. Después van a ver acá un montón de cosas en la pantalla, pero yo les voy a recalcar las más relevantes. Los sinónimos, es muy importante en Ceibal, los sinónimos, que cuando yo busco una palabra, me lleve al sinónimo, ¿no? Que llegar también a esto, ahora les voy a explicar un poco más, pero tuvimos, de cada elemento de dato, tuvimos que ponernos de acuerdo que son sinónimos, ¿no? Porque fue discusión entre diferentes procesos, porque los procesos también comparten datos, entonces también requiere los sinónimos de ahí una negociación. O sea, de la definición de ¿abro un nuevo elemento de dato o este es un sinónimo de un dato que ya tengo? Bueno, eso ahí hace de que el diccionario sea algo realmente útil o se transforma en una cosa inmanejable. Tenemos un capítulo de contexto que me costó mucho entender, lo tiene el DMBOK, creo que lo tiene explicitado, y está en casi toda la literatura que buscamos. Y después con el uso del diccionario realmente le vi mucho la utilidad. En el contexto explicamos un poco cómo se genera el dato, brevemente el proceso, si es un proceso que lo genera, y ha resultado muy útil en entender los datos históricos. En Ceibal es común, no les digo que muy común, pero sucede de que un proceso se ejecuta de una forma un año y al año siguiente de otra forma. Porque nuestro sistema educativo cambia, porque, bueno. Entonces el mismo dato, uno cuando ve los datos dice, pero ¿por qué? ¿Por qué este dato tenía una fecha? ¿No? Todas las fechas, por ejemplo, coincide la fecha en que entregué el dispositivo con la fecha en que el estudiante se confirmó. ¿Y por qué el año siguiente no me coincide? ¿O por qué un dato lo tengo a partir del 2017 y no lo tengo antes? Entonces el contexto me explica eso.
Por ejemplo, nosotros tuvimos una migración de sistema de información, en el contexto ponemos los criterios de migración. Entonces las personas que leen los datos, que los miran y los analizan, bueno, saben cómo interpretar. Ejemplos de uso, igual, este es un ejercicio muy importante, les diría antes de traer el dato al diccionario, ¿no? En el ejercicio de sacar ejemplos de uso es que definimos si realmente se va a usar. Podemos poner reportes de ejemplo que se usen, bueno. Le sirve también mucho a los que analizan datos, que por lo menos en Ceibal a veces se plantean investigaciones y estudiar el dato es un disparador de por dónde puede ir la investigación. Entonces el ejemplo de uso ayuda a disparar esas investigaciones. Bueno, referencias, ponemos referencias si hay referencias de codificaciones internacionales, las ponemos ahí. Los sinónimos, como ya les dije, que son importantes. Y después, acá donde dice origen CRM, ya nos vamos a la base de datos y ahí ponemos el nombre del dato en las bases de datos. Esto quizás es nuestra principal interfaz con el equipo de TI, porque ellos ven este nombre, ¿no? Los humanos, como digo yo, decimos dependencia y la gente de TI dice NM00 número doc. Entonces, bueno, nos ha ayudado mucho en el diálogo. Los desarrolladores a veces van primero miran, y entonces después ya cuando nos reunimos, la verdad que ya nos reunimos entendiendo más. Bueno, esto sirve nada más para mostrarles que un dato lo podemos tener en varias orígenes, y entonces se imaginarán que la dependencia, que es el local educativo, lo tenemos en casi todos los sistemas de información, entonces acá estamos reflejando eso. Bueno, entonces hasta ahí seguimos sin hacer nada. Ahora tenemos que encontrar a alguien que trabaje, ¿no? Y realmente desarrolle el diccionario. ¿Quién es el que hace el trabajo? El custodio. Esto lo van a ver en toda la literatura, los mencionan, todo el mundo los menciona, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el custodio, y es el punto más difícil de buscar. ¿Por qué? Les voy a ir a describir esa persona perfecta que tenemos que buscar como custodio, ¿no? Y siempre les volví a reiterar ahí, generando sinergias. Es una persona que necesita conocimiento del área, temática, del proceso, necesita comprensión de los datos, necesita experiencia y conocimiento organizacional y de su cultura, necesita habilidades de comunicación verbal y escrita, necesita objetividad, creatividad, sentido práctico, apertura al cambio, capacidad de trabajo en equipo. Bueno, ¿no? Si tuviera todas estas cualidades sería, bueno, el empleado soñado. Bueno, nosotros la ponemos ahí, obviamente que nunca se encuentra todo en una persona, ¿no? Es un rol muy difícil, porque al igual, esto también es algo que cuando estuve en la conferencia de Dama, todo el mundo como que recalcaba, esto de la gestión de datos, vieron que son como un perfil, ni sirven los técnicos, ni sirven los funcionales totalmente, ¿no? Eso hemos, no les digo que hemos tenido mucha rotación de custodios, pero sí hemos visto que los dos extremos nos sirven, que alguien muy técnico como custodio no logra plasmar la definición para que después un usuario la interprete, y alguien muy funcional no explica los detalles técnicos que se requieren también para comprender el dato. Entonces, bueno, no hay una receta. Yo les puse ahí abajo, custodio, ¿se nace o se hace? Bueno, yo no voy a decir que se nace, pero hay una predisposición, ¿no? Nosotros tenemos, no hay que como ponerse estrictos con este tema. ¿Cómo les puedo decir? Si ven que hay alguien que tiene
que tiene como feeling con un grupo de datos porque trabajó en el proceso, porque le gusta, porque se da maña. Hay gente que no es técnica y sin embargo se da maña. Entonces el custodio a veces puede ser una persona inesperada, ¿no? En Ceibal nos ha pasado, hay gente que trabaja en un proceso, está como muy, muy en contacto con el dato, muy comprometida con la calidad del dato, y se cambia de proceso porque se cambió de puesto, ¿no? Se presentó otro puesto en otra área, y entonces, y se mantiene como custodio. Porque bueno, porque siente eso porque lo hace bien. Entonces no hay que ser estricto y hay que buscar, bueno, lo que funcione. Sí, les debo reconocer que en Ceibal tenemos muchos analistas de datos, economistas, muchos de ellos, pero no todos, que son custodios. ¿No? Tenemos analistas, yo soy jefe en Ceibal y soy custodia. Hay de todos los cargos, de todos los perfiles, por eso no hay una receta en este tema, pero es el tema clave, porque nos ha pasado, o sea, en esto que yo les digo de negociación, el custodio es clave, porque ¿qué custodio es el dueño de un dato cuando hay un dato que lo usan de repente 10 procesos? Bueno, hay que también tener un poco, ¿no? Esa objetividad o ese sentido práctico de decir, bueno, si el otro es el que lo usa más, bueno, todo eso se da en el perfil de los custodios, que funcione o no. Bueno, acá la pregunta que me habían hecho, que fue lo otro, la otra disyuntiva, ¿dónde documentamos todo esto? Bueno, siguiendo esta línea que les comentaba al principio de ir paso a paso, mi sugerencia, y es lo que en Ceibal lo analizamos, sí nos pusimos a buscar software, llegamos hasta pedir cotizaciones, que hay algunos que realmente miles de dólares, pero yo creo que en las etapas iniciales no vale la pena. Uno no sabe ni dónde está parado, no sabe ni qué datos tiene, no sabe ni cómo va a ser, no sabe nada, y ponerse a implementar un sistema, me parece no es ni el momento, ni se tienen los conocimientos necesarios para implementarlo bien. Entonces, recuerdo una presentación de un custodio del Banco Itaú, que dijo lo mismo. Estuvimos, no sé, pero no quiero mentir, pero 5 años con planillas de Excel, haciendo las definiciones de datos en planillas de Excel. Y si funciona, entonces sirve. Nosotros optamos por un software que ya lo veníamos usando desde el año 2010, que es donde gestionamos todos nuestros procesos de calidad, que es una wiki, un software libre, que es MediaWiki, el mismo que usa Wikipedia, que se puede parametrizar, que tiene un flujo de aprobación de documentos. Se puede parametrizar en el sentido que pudimos parametrizar formularios y usamos eso. Y la verdad, y además era una herramienta que ya estaba incorporada en la organización, ya estaba apropiada. Y la verdad que no funcionó, porque no fue como un peso más. Tenemos que además aprender el sistema del diccionario, no. Es lo mismo, entran por una cosa y bueno, entran por la otra. Y además pudimos vincular, hacer links entre los documentos de proceso y los documentos del diccionario. No funcionó. Bueno, acá les tiré porque un poco, esto es algo que a mí me pasa, ¿no? Cómo a veces siento que no se usa, ¿no? Ay, el diccionario no se usa, el proyecto se estancó, ¿no? Ahora que ya estamos en etapa de mantenimiento. Y entonces han pasado cosas que uno dice, no, ¿saben qué? Vamos por buen camino, el diccionario está cumpliendo con el objetivo. Entonces, lo primero que les puse es, no hagan seguimiento con la expectativa de que es un sistema que todos los días van a haber ingresos. No, el diccionario se usa cuando se necesita. ¿Cuándo pueden ustedes percibir que es útil? Cuando un custodio o alguien de mucho conocimiento en la organización se va y ustedes dicen,
cómo era que esto, cómo se generaba este dato, o cómo el proveedor nos enviaba el dato, y entonces usamos el diccionario, y ahí realmente uno siente satisfacción de haber iniciado todo este proceso. En Ceibal nos ha pasado. No busquen la perfección, porque siempre que uno mira la definición dice, pero bueno, pero le falta esto, le falta... Pero está la definición, uno sabe por dónde arrancar, sabe comprender el dato, sirve aunque sea para ir a hablar con el proveedor, a preguntarle cosas sobre el dato. Bueno, otro indicio clave es cuando todos los implicados en el proceso de emisión de información se quejan de que una definición no está. Entonces, ahí es que uno se da cuenta que es un proceso, ¿no? Que lo tienen como algo que cuando no está, se quejan y se quejan, ¿no? En Ceibal se quejan. Los analistas que se quejan siempre de que siempre reclaman independencia, no les gusta... Cuando hacen una investigación tener que reunirse con mucha gente para que les explique cómo se genera un dato, les ha dado bastante libertad. Bueno, y definitivamente cuando un rol importante del custodio es aleccionar a la gente, cuando la gente por facilidad le pregunta, che, este dato, ¿dónde lo puedo sacar? Y el custodio dice, buscarlo en el diccionario, y la otra persona sabe de qué le estamos hablando, bueno, ahí... vamos bien. Bueno, acá resumirles nuestro esfuerzo, nuestros recursos para el proyecto. El esfuerzo inicial, o sea, constante, porque bueno, un poco hay que meterlo un poco al principio para hacer, ¿no? Como, para generar resultados un poco rápido, para generar un impacto. Fue de 2 años. Fue 2 años desde que empezamos, ¿no? A estudiar la selección de los custodios, eso que nos llevó bastante, ¿no? Porque también tiene que querer la persona, ¿no? Porque además, no me acuerdo si se los dije, pero en Ceibal es un rol, entonces tiene que desempeñar este rol paralelamente a sus tareas, ¿no? Las personas. Un jefe de proyecto que era yo, con dedicación parcial, porque yo además soy responsable de otros procesos, y un consultor medio tiempo. Que yo les aclaro, porque no fue es un consultor el que trabajó en este proyecto, que hacía años que trabajaba con nosotros. Ya había trabajado en la implementación de nuestro sistema de información, en varios proyectos, nos conoce, nos sigue conociendo muchísimo, y entonces eso creo que sacamos ventaja. Alcanzamos a 12 procesos, o sea, con sus datos para emisión de información definidos, 9 custodios trabajando parcialmente, 500 metadatos definidos, varios de miles de vínculos en la wiki, esto por todo el tema de los sinónimos. Y bueno, si tengo que recalcarles una dificultad en el mantenimiento, es mantener a los custodios, es mantenerlos motivados, unidos, reemplazarlos cuando se van, y bueno, y encontrar los que quieran agarrar nuevos procesos. Eso es lo que más nos está costando. Pero seguimos firmes. Bueno, Ilia, ahora sí, con tu presentación fueron surgiendo preguntas, que si te parece te las voy diciendo, están bastante ordenadas de acuerdo a cómo fuiste planteando. No sé qué hago, si me quedo así. Como quieras, así está bien. Con la presentación, no sé, está. Sí, y capaz que en algún punto volvés para atrás. Preguntan, ¿qué dinámicas utilizaron para generar el consenso de los conceptos de negocio? Capaz que un poco eso de lo que vos hablabas, ¿no? Que es el mismo dato que se usa en varias áreas o en varios procesos. Bueno, ahí los custodios, reuniones con los custodios, en algunos momentos medio complicados, hasta tuvimos que ir a gerentes,
Porque bueno, con esto de no, porque se podría solucionar muy fácil, bueno, creamos 2 datos y ya está, vos definí el tuyo y vos el tuyo y no nos peleamos más. Por ejemplo, me acuerdo uno, recursos, ¿no? Recursos es todo. Un contenido, una plataforma, y bueno, y acuerdos y buscando nada. En la personalidad de los custodios nos apoyamos, la verdad que sí. Algunos cedieron, todos cedimos. En la personalidad de los custodios, con reuniones, Bien. y en otros casos de repente pidiendo, bueno, un lineamiento de la alta gerencia, pero un caso. Okay. Pero... Bien. ¿Y cuántos términos de negocios tienen actualmente? Y si en algún momento tuvieron un número mayor. Capaz que un poco esto, ¿no? De que eran datos que se manejaban como más de un dato y después terminaban siendo sinónimos. No los tengo. Si términos de negocio se refieren a datos. Y bueno, porque tenemos, bueno, yo no lo expliqué porque me pareció un poco detalle. Hicimos un ejercicio de definir entidades, quizás como grandes entidades, como puede ser el beneficiario, la dependencia educativa, y el dispositivo, no muchos más. Tenemos muy pocas entidades y cada entidad tiene sus datos que las define, ¿no? Sí, creo que con esto se refiere datos que unificamos, consenso, es que el consenso estuvo ahí, en las entidades. Ahí fue donde más se nos dificultó. Decir, bueno, tenemos 10 entidades, porque no tenemos más. Bárbaro. Después, ahora los custodios. ¿Tienen diferentes tipos o clasificación de custodios? ¿Qué pasa si un custodio no tiene conocimiento informático o de base de datos? ¿Se le da asistencia técnica por otro lado? Hay varias preguntas respecto a los custodios. Porque... Bueno, tenemos, yo tengo mis favoritos, ¿no? Como todos. Nadie tiene, nos ha pasado, la gente que no tiene ningún conocimiento, o sea, que no sabe ni lo que es una base de datos, no es el mejor custodio. Tenemos custodios de repente que han ido aprendiendo, ¿no? Pero es gente que le gusta, esa gente que no es su tema, pero que sí se da maña y le gusta, y termina aprendiendo. Entonces, ya solo en las reuniones de custodios se genera ahí un conocimiento de los orígenes de datos, de que si pongo el nombre que dice en la tabla, bueno, si es un dato maestro, si no, bueno, van aprendiendo. Pero yo les diría, bueno, por lo menos en Ceibal, porque en Ceibal hay muchos interlocutores técnicos, entonces a veces el que te viene a pedir la información, por ejemplo, es muy común que los que necesitan información hablen con los custodios primero, antes de ir al equipo de emisión de información, o sea, al equipo de BI. Porque conversan, intercambian ideas con el custodio y el custodio les sugiere de dónde tomar los datos para dar respuesta a esa pregunta que tiene, ¿no? Y a veces el de tu cliente, digamos, sabe, o sea, es un informático. Entonces, en Ceibal es importante. Es un científico de datos. Claro. Pero bueno, ver que es una base, me parece que en Ceibal al menos es importante. Respecto a la herramienta, a la wiki que vos mostrabas, ¿permite tener un workflow para la aprobación de todo esto de diccionario? Sí, sí. Nosotros a la wiki hace años que la usamos. Yo la amo, la verdad que no puedo decir otra cosa. Tiene una comunidad, no hay funcionalidad que necesiten que no esté desarrollada, porque nosotros en nuestro nivel, las empresas, está todo es así, buscás funcionalidades, lo que querés, vas y lo agregás. Es así, ¿no? La wiki por naturaleza, Wikipedia no tiene flujo de aprobación porque es
bueno, conocimiento libre que se va generando, pero hay una funcionalidad muy potente, muy estable, que es de flujo de aprobación. La usamos tanto en calidad como... O sea, incorporamos los documentos del diccionario al sistema de calidad de aprobación de documentos. Es un documento más. Bien. Y en alguna de las diapos que mostraste tenía algo de la calidad del diccionario. ¿Tienen un proceso periódico de validación de calidad del contenido? Tenemos instancias, lo pensamos, a ver si me puedo... como es un documento del sistema de calidad, lo metimos ahí porque entonces el área de calidad nos recuerda la revisión del documento. Lo que le pusimos a la wiki, a los documentos de la wiki, son como niveles de calidad. Si es básico, o sea, si yo voy y hago una definición nomás por arriba, la primera definición que en general hago, le ponemos que es incompleta, ¿no? Después, bueno, defino un poco el contexto, pero tampoco de repente no tengo mucho tiempo, y entonces le pongo, bueno, esta es una definición básica. Como tenemos esas clasificaciones. Y después tenemos un paso que es, no me acuerdo cómo se llama, como cuando ya lo definí profundamente, ¿no? Amplié el contexto, amplié los ejemplos de uso, y bueno, contamos con el sistema de calidad que nos recuerda anualmente repasar si están vigentes esas definiciones. Bien. Después me preguntan, te preguntan, ¿cómo fue la experiencia el momento de reemplazar un custodio? Que creo que algo dijiste, pero... Traumática. No se nos han ido muchos custodios, pero se nos fue una custodia que era perfecta, o sea, era técnica, era funcional, era todo eso que yo les puse, ella era eso. Dialogaba con la alta gerencia y todos los problemas los gestionaba perfecto. Cuando a alguien se le ponía firme en otro proceso, decía, no, ese dato es mío, no lo definas, ¿no? Porque después se genera como un celo con los datos, y bueno, fue divino porque cuando se fue dejó todo muy bien documentado, y la verdad que, bueno, pero lo tomó, buscamos otro custodio y yo intento no comparar. Bueno, el diccionario de datos... Una cosa que hay que ponerse firme, que en Ceibal por lo menos pasa, es cuando cambian de área. Entonces, bueno, ahí hay que, bueno, llévatelo, pero que siga siendo custodio de lo que era. Está bien. El diccionario está abierto a toda la organización. La solicitud de construcción de datos, reportes, ¿viene ya desde el cliente interno alineado al diccionario? Bueno, ahí es donde lo integramos a los procesos. El diccionario está abierto a todo, porque la wiki está abierta a todo, Ceibal. Y entonces la clave es que esto está metido en el proceso de emisión de información. Si alguien va y digo, agregame, nosotros tenemos, no sé cómo le llaman, nosotros cubos o metadatas en BI, en Business Intelligence, y le decimos al de emisión de información, agregame este dato, mirá, que no lo tenía y lo preciso. El de emisión de información me dice, definilo primero y después yo te lo agrego. Entonces, ahí sabes que empezás a definir, y si vos sos el cliente, te dicen, anda a hablar con el custodio que te lo agregue al diccionario. Así logramos mantenerlo vivo. Y además que cuando el DBI tenga que agregar ese dato, ya esté bien definido y claro qué es lo que le están pidiendo, ¿verdad? Bueno, hemos llegado, estamos en un punto de madurez que el DBI te dicen, bueno, no, le decís, pero el dato me lo filtraste, bueno, no, porque en la definición decía que el dato tenía que, no sé, el valor del dato tal no era válido. Sí. Bueno, y en la wiki dice quién es el custodio, o sea, tienen así como asignados custodios específicos para grupos de datos y es público, Sí. digamos, ya saben con quién ir a hablar. Sí, en la wiki eso lo mantiene el responsable de emisión de información, porque el proceso de emisión de información arranca con un diseño también, y están en la wiki, hay una página
No sé si da para que yo entre. Bueno, hay una página principal en la wiki donde se ven todos los custodios de los procesos. Yo qué sé, el proceso de entrega de dispositivos, dice Elvira Brusa, custodia. Y así en cada uno, y cuando uno entra ahí, ve todos los datos de ese proceso. Bueno, creo que con esto ya pasamos un poco por todas las preguntas que hubieron, y tal, de cada una de las slides creo que hubo bastante interés, así que también tenemos felicitaciones por acá, por la parte de preguntas y respuestas, así que bueno, muchas gracias. Bárbaro. Bueno, gracias a usted, la verdad que me encantó. Bueno. Es un tema apasionante, la verdad que le va a encantar a los que empiecen en esto, es apasionante. Bueno, muchas gracias. Acá Daniel, bueno, agradecerte nuevamente por la conferencia. Yo quería hacerte una preguntita más, porque en esta conferencia están participando varios alumnos que están tomando el curso y otros que ya lo han tomado el año pasado y en otras oportunidades. Y muchos de ellos están pensando en certificarte, y tal vez tú nos puedas contar un poco cómo fue tu experiencia con la certificación CDMP. Bueno, les cuento. Yo fui en 2018 al Congreso de Dama. Y ahí, durante el Congreso, no sé si sigue siendo así, te dan el beneficio de que podés dar el examen y si lo perdés, no lo pagás. Y la verdad que ahí conocí gente que yo estaba media renuente porque venía estudiando, pero no todos los capítulos. O sea, los había leído, había esa lectura inicial por arriba, pero no en profundidad todos. Y bueno, entre ahí el grupo que me hice ahí de conocidos, todos me impulsaron. La verdad que si tenés experiencia, si venís trabajando en sistemas de información de hace tiempo, y venís trabajando con el DAMA, son preguntas de sentido común y me resultó fácil. O sea, pero bueno, no sé cómo explicarte, no necesité ir al detalle de todos los capítulos. Entiendo también que balanceé el conocimiento mucho, ¿no? Las preguntas contesté muy bien las que había, de los capítulos que había estudiado más. Pero bueno, para el nivel inicial, si venís en el tema de sistemas de información, yo trabajé también muchos años en gestión de la documentación, que es un capítulo que también tiene sus preguntas y bueno. Sí, creo que tu experiencia previa también ayudó y que en definitiva vos habías leído todo el DAMA, más allá de que después estuviste trabajando en profundidad en algunas áreas, ¿no? Sí, si bien porque te evalúan el currículum, no dejan, por lo menos cuando yo lo di, tenés que presentar el currículum y demostrar que tenés determinados años en gestión de datos. Y no te cuentan y te lo aclaran, por lo menos ahí, que estábamos ahí en presencial y nos decían que no cuentan los años en TI, ¿no? Es gestión de datos, no TI. Está bien. No me acuerdo para pasar al siguiente nivel cuántos años eran de experiencia, pero está bueno, yo qué sé, primero que después o sea, como todas las certificaciones, te suma, la gente se fija, y bueno, también un poco ahí, como que evalúas tus conocimientos. No sé si contesté ahí. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Elvira. Un gusto tenerte y que hayas compartido toda esta información que sin duda es de mucho valor para las personas que están enfrentando desafíos como este. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos la semana que viene, jueves que viene, a la misma hora en las próximas conferencias. Bárbaro, muchísimas gracias. Chao.